Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Una bendición saludarles desde aquí, desde Rumanía. Una bendición poder compartir en Parabólica este tiempo de reflexión que tenemos con la Asociación Internacional Castillo del Rey. Y quiero en esta ocasión leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el mensaje que el Señor Jesucristo le envía al obrero, al que está el pastor o al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Quiero reflexionar en esta cita bíblica, en Apocalipsis. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Al menos aquí en Europa estamos ya en la cuarta ola de contagio, la cuarta ola de lo que es la pandemia, esta pandemia que está en el mundo entero. Y en otras latitudes, en otros continentes quizás estén pasando otros problemas, otras dificultades, pero quiero reflexionar en lo que nos dice el apóstol Juan, ¿verdad? El mensaje que manda el Señor Jesucristo a esta iglesia. Realmente vivimos, como digo, momentos difíciles. Hay mucho a nivel mundial, han muerto muchas personas, entre ellos cristianos, lógicamente, miembros de nuestras iglesias, personas que eran muy activas en la iglesia y ahora no están con nosotros. Ese es un aspecto. El otro aspecto es gente que ya no va a la iglesia, ya no asiste a la iglesia. Quizás aquí en Rumanía, al menos iglesias que quizás, para poner un ejemplo, de 100 miembros, 100 miembros, quizás el 50% o quizás hasta el 70% de gente ha dejado de asistir a la iglesia por diferentes motivos, por motivos de salud, por motivos que viven en una zona donde ha entrado en cuarentena y no pueden salir de ese lugar. Entonces, si la cuarentena dura casi un mes, hay gente que quizás era que iba por primera vez a la iglesia, ya no llega, pierde ese impulso, ¿verdad?, de ir a la iglesia, y por miedo a las restricciones y a lo que se pone, ¿verdad?, en los anuncios oficiales, pues deciden no salir de sus localidades, y muchas de esas localidades no hay una iglesia plantada. Estamos nosotros trabajando aquí en el país por plantar una iglesia en cada una de las localidades donde no hay una iglesia, para que cada uno de ellos puedan tener realmente un lugar donde ir, ¿verdad?, y reunirse y no viajar mucho o recorrer muchos kilómetros para llegar a una iglesia y congregarse. Pero estamos viendo ese fenómeno, gente que ha dejado de asistir a la iglesia. Yo sé de que quizás no solamente aquí en Rumanía pasa esto, quizás en Latinoamérica o en otros continentes, cada uno de los países puede haber un testimonio, ¿verdad?, de lo que está pasando. Realmente hay mucha gente que no ha estado, que se ha ido, ¿verdad?, porque digamos, se ha ido con el Señor. Hay otra gente que ya no llega a la iglesia por otras situaciones. El versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Gente que estaba muy implicada en el trabajo y de repente viene un bajón, ¿verdad? Y por diferentes motivos, porque no se congregaba, porque no fueron visitados o porque no se les ha llamado por teléfono, cómo están, para saber cómo están. Gente que deja de ir a la iglesia y prácticamente quizás gente que trabajaba mucho, hacía mucho evangelismo, se implicaba en el discipulado. Y en este día pues yo quiero hacer un llamado que intercedamos, a que oremos por ese grupo de gente, ¿verdad?, que en nuestras iglesias ha dejado prácticamente su primer amor, ha dejado de congregarse, ha dejado de leer la palabra del Señor, de orar, de buscar la presencia del Señor. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. A medida de que la gente no se congrega, que la gente no ora, que no lee la Biblia, van a empezar a recibir otro tipo de doctrinas, ¿verdad?, las cuales van a asimilar como doctrinas verdaderas por no tener la sana doctrina digamos, estar leyendo la palabra diariamente. Entonces, aquellos que en un momento, como dice aquí,
que has probado a los que dicen ser apóstoles. Esto se refiere a que en la iglesia se recibe una doctrina sana, ¿verdad? Cuando leemos la palabra del Señor, el Señor nos está llamando, ¿verdad?, a poder predicar una sana doctrina, no a predicar falsas noticias, cosas que se está viviendo mucho, ¿verdad? Las noticias están llenas de cosas falsas o cosas que le meten temor a la gente, inclusive del apocalipsis, que ya estamos viene el fuego, ¿verdad? Y ya el fin del mundo. Yo creo que el mensaje del apocalipsis significa revelación de Jesucristo, ¿verdad? Lo que Él nos quiera revelar, ¿verdad? Darnos esperanza, con un fin de darnos esperanza, que lo vamos a encontrar con Él, que nos vamos a reunir con el Señor. Ese es el fin del apocalipsis, no meter un temor así, un miedo a la gente, sino más bien decirles que realmente sí va a pasar algo así, pero ahora en este momento ellos tienen la oportunidad de recibir a Cristo y escapar del fuego eterno, escapar de la condenación, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo no es en sí meter ese temor, sino que predicar la sana doctrina, lógicamente en base a lo que la gente recibe a través del mensaje del Evangelio. Esta gente va a sentir en su corazón dolor, ¿verdad? Se va a arrepentir y va a venir a los pies de Cristo, pero no estamos llamados nosotros a hacer falsas interpretaciones de cosas que están pasando en este momento, ¿verdad? Sino a realmente llevar un mensaje certero, un mensaje de lo que realmente dice la Biblia en cuanto a lo que está aconteciendo actualmente o lo que va a acontecer en tiempo futuro, ¿verdad? No muy lejano, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca, pero el Señor nos envía y nos llama a que podamos nosotros, como dice ahí, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Poder desvirtuar todo tipo de mentira que ellos quieran basar en la Biblia y nosotros predicar la sana doctrina. Lógicamente, para hacer eso tenemos que recuperar y volver a ese primer amor, dice el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que el Señor nos ayude, oremos, ¿verdad?, para poder activarnos, para poder seguir trabajando. Yo sé que hay muchos niños, jóvenes y adolescentes y jóvenes haciendo este trabajo de salir a evangelizar, ¿verdad? Quizás son los que más ahora están implicando en el evangelismo. Estoy hablando de niños de cerca de 9 años, quizás en países hasta niños más pequeños, pero de 9 años para arriba o de 10 años para arriba, adolescentes jóvenes, están saliendo, ¿verdad? Bueno, en Rumanía es con ellos con los que salimos, ¿verdad? Y los animamos a que en sus localidades puedan hacer un impacto de evangelismo y puedan trabajar en los programas de discipulado en sus iglesias. Entonces son los que están más activos, pero oremos por aquellos que se han desactivado, que ya no quieren implicarse en nada, ¿verdad? Y realmente antes quizás tenían eso, eran activos y querían hacer el trabajo, ahora se han desanimado al ver cómo está la situación. Pidámosle al Espíritu Santo que Él pueda dar ese fuego nuevamente, ¿verdad?, que arde en nuestros corazones. El versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, de dónde el Señor nos tomó, ¿verdad?, para poder Él nos ha llamado para cumplir con este mandato en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad. El Señor nos envía y nos llama y dice, recuerda de dónde has caído, de dónde el Señor nos ha sacado. Arrepiéntete y haz las primeras obras, aquellas obras, ese ánimo, ese fervor que teníamos cuando nosotros conocimos por primera vez a Jesucristo, nos encontramos con Él y nosotros decidimos servirle toda la vida y hacer el evangelismo, hacer el discipulado. Teníamos ese ánimo. Aquí el Señor Jesucristo dice, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos si hemos dejado de hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero era una luz, prácticamente algo que iluminaba en el tabernáculo, ¿verdad? Y dice, si no te hubieras arrepentido. En los evangelios nosotros encontramos, en el evangelio de Mateo lo encontramos, bueno, en los 3 evangelios, pero cuando nos habla de que ninguno toma una luz y la pone debajo de la mesa, lógicamente esa luz debajo de la mesa no va a iluminar nada. Esa luz tiene que estar arriba, en un lugar donde pueda iluminar en medio de la oscuridad. El Señor nos envía a nosotros en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, a poder nosotros a iluminar con el mensaje del evangelio, ¿verdad?, a las naciones. El Señor nos ayude. El versículo 6 tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas eran prácticamente gente que había abrazado el gnosticismo, gente que había abrazado el hedonismo, el estoicismo, el conocimiento, adoraban el conocimiento, adoraban el cuerpo prácticamente, y
y para ellos era lo que se hiciera, ¿verdad? Con el cuerpo no tenía nada que ver con el espíritu, entonces por eso vivían una vida de pecado y decían que no afectaba en nada la salvación. Ahora también el Señor nos hace un llamado a vivir en santidad, a poder meditar en nuestros corazones, ¿verdad? Saber cómo estamos ahora, qué es lo que hemos nosotros dejado y en qué estamos fallando, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder cumplir ese mensaje, cumplir la misión que el Señor nos ha dado, a cumplir la misión, a regresar al primer amor, a recordar de dónde el Señor nos ha sacado, a poner esa luz en lo alto para que alumbre en medio de la oscuridad y a poder vivir en santidad, a no dejar que las cosas del mundo puedan afectarnos a nosotros. Y en este momento, como le he dicho, de mucho desánimo, de que la gente ya no quiere a la iglesia y que se conforman con verlo en el internet, ahora que hay muchas iglesias que están transmitiendo, que es algo positivo, que ahora estamos en las redes sociales, pero también hay a veces personas que ponen quizás como pretexto que ya ha ido al culto viendo un video en internet y no quiere hacer el trabajo de campo, no quiere hacer evangelismo. Lógicamente tenemos que hacerlo con todo, ¿verdad? El cuidado, con las normas de seguridad. Allá donde se puede hacer, hay que hacerlo. Donde no, pues tenemos que seguir trabajando con las redes sociales, a través del internet y todo lo demás. Pero que el Señor nos ayude, mis hermanos, y oremos para que podamos nosotros como ministerio a nivel mundial seguir cumpliendo con esta misión que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor le bendiga a cada uno de los obreros a nivel mundial que están trabajando en pro del evangelismo a nivel de las naciones, ¿verdad? En cada tribu, lengua y nación el Señor nos ha enviado a esos lugares a predicarle